Las estrellas de neutrones nacen de uno de los procesos más extremos que conoce la naturaleza, y aún así, su origen no parece el de una amenaza, sino el de una consecuencia inevitable. Durante buena parte de su vida, una estrella se sostiene gracias a un equilibrio delicado entre dos fuerzas que se detestan y se necesitan al mismo tiempo. La gravedad intenta aplastarla hacia el centro, mientras la energía liberada desde el interior de la estrella empuja hacia afuera y mantiene la estructura de pie. Es un pacto inestable pero suficiente. Mientras haya hidrógeno para alimentar ese combate, la estrella puede resistir. Cuando ese combustible se agota, la calma empieza a romperse. En las estrellas similares al Sol, el final llega de una forma tranquila. Primero se inflan, después consumen su combustible y más tarde se apagan lentamente hasta convertirse en enanas blancas, núcleos densos y fríos, lo que queda de una estrella cuando ya no tiene nada que quemar. Pero en las estrellas mucho más masivas la historia toma otra dirección. Allí ya no hablamos de una muerte lenta ni de una transición suave, sino de una secuencia de transformaciones cada vez más rápidas, cada vez más violentas, como si el núcleo se negara a aceptar su propia extinción y respondiera liberando toda su energía antes del colapso final. Cuando el helio se agota de una estrella gigantesca, la gravedad gana la batalla. El núcleo se comprime con más fuerza, la temperatura aumenta y cada capa interna comienza a quemar elementos más pesados en una escalera química que avanza con una rapidez inquietante. El carbono se convierte en neón durante siglos, el neón pasa a oxígeno en apenas un año, el oxígeno se transforma en silicio en cuestión de meses y el silicio termina produciendo hierro en apenas un día. Es una cronología brutal porque revela que una estrella puede condensar en muy poco tiempo el final de una historia que tardó millones de años en construirse. Y entonces aparece el hierro, que en términos estelares no es un final sino una sentencia. El hierro ya no funciona como combustible, es una ceniza cósmica, punto donde el motor deja de funcionar. En este instante el equilibrio se rompe de forma irreversible. Ya no hay fuerza suficiente para contrarrestar el peso de las capas exteriores y la estrella cae sobre sí misma. El colapso ocurre tan deprisa que la materia pierde la delicadeza con la que suele comportarse. Electrones y protones que en otro contexto jamás aceptarían estar tan cerca son forzados a unirse por una presión que ya no respeta ninguna ley física. De esa unión nacen neutrones comprimidos a densidades casi inimaginables. Lo que queda en el centro no es una bola de roca ni un planeta comprimido, sino algo más cercano a un núcleo atómico gigantesco. Una esfera de materia del tamaño de una ciudad puede contener una masa comparable a la de una estrella entera. La diferencia entre lo que antes era una estrella completa y lo que ahora sobrevive en su centro resulta tan grande que cuesta describirla sin sentir que el lenguaje se queda corto. Un objeto con la masa de millones de tierras puede ocupar apenas unas decenas de kilómetros. Desde fuera, ese contraste ya impone respeto. Desde dentro, la materia misma ha dejado de comportarse como algo familiar. Pero el colapso no termina ahí. Mientras el núcleo se comprime, las capas exteriores de la estrella caen hacia adentro a velocidades enormes, cerca de una cuarta parte de la velocidad de la luz. Esa implosión brutal no es el final, sino el detonante de una respuesta aún más violenta. El núcleo de hierro rebota, lanza una onda hacia afuera y expulsa el resto de la estrella al espacio. El resultado es una supernova, la explosión más violenta y brillante de todo el universo. Una estrella que en silencio termina convertida en un espectáculo de energía desbordante. Un desenlace que no se limita a desaparecer, sino que ilumina el universo con su propia destrucción. En el centro de ese escenario queda la estrella de neutrones. Su densidad es tan extensa que un solo centímetro cúbico puede pesar millones de toneladas. Un objeto tan pequeño como un terrón de azúcar contendría una cantidad de materia inconcebible, suficiente para desafiar cualquier referencia cotidiana. Y sin embargo, el asombro no termina en la densidad. La gravedad en su superficie es tan poderosa que coquetea con la idea de transformarse en un agujero negro. Si fuera apenas un poco más compacta, dejaría de ser una estrella de neutrones para transformarse en algo aún más poderoso. Y sin embargo, existe algo más inquietante. Su luz se curva de una manera tan intensa que podemos ver una parte de su superficie. Es un efecto que delata hasta qué punto el espacio se deforma alrededor de ellas, como si se doblara lo suficiente para traicionar su propia geometría. Además, la temperatura de su superficie alcanza valores descomunales, muy por encima de los del Sol. Allí no queda nada que recuerde a la suavidad de una estrella común. Todo es energía y caos. Cuando se las atraviesa, las estrellas de neutrones muestran una estructura aún más inquietante. La corteza extrema se forma con restos de hierro de la supernova comprimidos en un mar de electrones que se mueven con total libertad. Más abajo, la gravedad aprieta todavía más los núcleos hasta volverlos cada vez más compactos, con una proporción de neutrones abrumadora. En la base de esa corteza aparece una región extraña donde los núcleos empiezan a tocarse, a reorganizarse y a formar estructuras que recuerdan a cilindros, láminas y espaguetis cósmicos. Los físicos lo llaman pasta nuclear, algo que probablemente sea uno de los materiales más resistentes del universo. En un lugar tan extremo como este, las montañas que podrían formarse allí no se medirían por altura sino por densidad. Un relieve apenas perceptible podría tener una masa equivalente a la de varios Himalayas, y bajo esa pasta comienza la parte más incierta de todas, porque allí las leyes de la materia dejan de mostrarse con claridad. Tal vez los protones y neutrones
neutrones estén disueltos en un plasma de partículas aún más pequeñas. Tal vez exista materia que aún no hemos descubierto, o en algún límite todavía no entendido, la materia conserve una forma que hoy solo podemos aproximar con modelos. Las estrellas de neutrones no solo son densas, sino también rápidas. Giran con una velocidad asombrosa, como si conservaran el impulso de la estrella original y lo comprimieran hasta convertirlo en una rotación frenética. Algunas completan muchas vueltas por segundo. Ese giro produce pulsos regulares cuando el campo magnético lanza haces de radiación que barren el espacio como faros cósmicos. Así nacen los púlsares, uno de los tipos más conocidos de estrellas de neutrones. Su regularidad es tan precisa que durante mucho tiempo sirvieron como relojes naturales del universo. Algunas nacen con campos magnéticos todavía más intensos y se convierten en magnetares, objetos cuyo magnetismo supera por una cantidad absurda cualquier referencia terrestre. Allí el universo vuelve a mostrar que la magnitud no siempre depende del tamaño, sino de la concentración. Lo pequeño puede ser más extremo que lo grande, y lo que ocupa poco espacio puede contener una violencia física difícil de concebir. Pero el ciclo se vuelve todavía más fascinante cuando dos estrellas de neutrones se encuentran. En lugar de permanecer quietas, orbitan, pierden energía y se acercan poco a poco en una danza eterna de elegancia y caos. El final de ese encuentro puede ser una colisión catastrófica, un evento tan poderoso que en un breve instante puede fabricar elementos pesados. Allí ocurre una reorganización brutal de la materia que, sometida a una presión imposible, fabrica oro, platino y uranio antes de salir disparados hacia el resto de la galaxia. Y esta es la parte más silenciosa de toda la historia. No solo morimos bajo la influencia de estrellas antiguas, también estamos hechos de sus restos. Parte de los átomos que forman nuestro mundo surgieron en explosiones y colapsos ocurridos mucho antes de que la raza humana existiera. La materia que hoy sostiene la vida y todo lo que conocemos viajó durante miles de millones de años por el espacio antes de crear nuevos sistemas, nuevos planetas y nuevas formas de vida. De algún modo, la violencia de esas estrellas no solo destruye todo a su paso, sino que sirve también como energía creadora. El universo no parece construir sus maravillas con suavidad. A veces se levanta sobre colapsos, explosiones y densidades absurdas. A veces necesita que algo muera de una forma imposible para que otra cosa pueda existir. Y en el centro de ese proceso están las estrellas de neutrones, restos diminutos y brutales de antiguas estrellas majestuosas, objetos que parecen pesados para recordarnos que la materia puede llegar mucho más lejos de lo que el sentido común está preparado para admitir. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en la próxima.